Buenas noches, queridos hermanos. Ustedes aquí, nosotros acá. Estamos empezando esta noche preciosa, una reunión linda donde también vamos a seguir estudiando, aprendiendo las Sagradas Escrituras, porque en este tiempo es necesario entender y comprender a cabalidad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios porque nos ha dado tiempo, nos ha dado oportunidad de que podamos no ahora para poder escuchar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y el mensaje de Dios es las Sagradas Escrituras. Y esta noche quiero compartir con ustedes una enseñanza del Señor para que podamos entender y comprender su voluntad, su perfecta voluntad a cada uno de nosotros. Así que llame a los que están ahí en casa, deje de hacer todo lo que está haciendo, siéntese en ese lugar, que estaremos ya aprendiendo algo que el Espíritu Santo hace que nosotros necesitemos, que el Espíritu Santo mueva algo que nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos en este tiempo es conocer la voluntad de Dios. Es algo precioso que en este tiempo tenemos que abrir nuestro corazón. Dios está permitiendo que podamos estar en casita. Todos ahora, nadie puede decir, no tuve tiempo para escuchar el mensaje. Nadie puede decir, no tuve tiempo para escuchar la palabra de Dios. Nadie puede poner una excusa para decir que no había tiempo, que estaba en su trabajo, que estaba aquí, que estaba allá. Imagínate qué grande es la misericordia de Dios que nos permite ahora estar encerrados en casita para poder aprender este mensaje maravilloso. Bien. Entonces vamos a ir abriendo la escritura. Está en el libro de Romanos capítulo 8, en el libro de Romanos capítulo 8, y vamos a ver una enseñanza. El título de este mensaje es Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es el mensaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 1 para adelante. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo esa perfecta y bendita voluntad para que nosotros seamos gente preparada, porque Cristo viene pronto a llevar una iglesia preparada. Note usted que ha conocido usted la parábola de las 10 prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes guardaron aceite, y el aceite es el que ahora vas a escuchar. Es el aceite que tú vas a guardar ahora en tu vasija. Tú eres una vasija y ahí vas a empezar a guardar este aceite que se llama el Espíritu Santo, su palabra, su voluntad. Así que las 5 prudentes guardaron aceite, pero las imprudentes estaban en las iglesias, escuchaban el mensaje, oían la palabra, se les entraba por acá y se les salía. Entonces no guardaban nada, no atesoraban la palabra dentro de las personas. Por eso dice la Escritura que no fueron a las bodas, no entraron a las bodas, no hubo matrimonio para con ellas, se perdieron, en otras palabras. Pero ahora tú y yo, mira, estamos tan emocionados este tiempo porque vamos a conocer voluntades perfectas, eternas de Dios para nuestra vida. Y lo que muchas gentes dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo seguir la vida cristiana, yo no puedo hacer la vida cristiana, yo no puedo seguir, es imposible, no se puede. Pues ahora vamos a ver que sí se puede. Vamos a entender ahora que sí se puede. Vamos a comprender por las Sagradas Escrituras que tú y yo estamos capacitados para hacer, para cumplir los mandamientos de Dios. Solamente necesitamos saber, las personas se han perdido, la gente se ha extraviado, la gente no ha podido continuar en su vida cristiana. ¿Por qué? Por ignorancia. Perece por ignorante. Entonces, cuando es ignorante, no dice que tú no sabes leer y escribir. La ignorancia a la que se refiere las Escrituras no es que tú no seas abogado, bachiller, que seas profesional, no, sino la ignorancia a la que se refiere a las Escrituras es que no tenían el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. O sea, que cuando nosotros tenemos el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, entonces ya no somos ignorantes, sino que tenemos conciencia
en lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso es tan importante que tú le prestes atención a estas enseñanzas y a todas las enseñanzas que en el nombre de Jesucristo vienen a la vida de todas las personas, de todas las familias. En este tiempo, ahora ya estás listo, ya estás preparado, ¿ok? Entonces vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe a conocer al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta noche para que tú hagas con nosotros lo que quieras hacer, Señor. Estamos bajo tu voluntad, estamos en tu voluntad, Señor, y en esta noche nos hemos reunido, Padre, para oír y aprender lo que tú quieres enseñarnos. Te pido, por favor, que me utilices a mí, Señor, para poder enseñar a tu pueblo. Señor, a través de tu palabra podamos entender, comprender y aprender. Necesitamos saber, Señor, porque este es un tiempo de preparación, porque tú vienes a llevar a tu iglesia. Precioso Padre, nos ponemos en tus manos, toda nuestra familia, los que estamos al frente de las pantallas, para poder ver y aprender, Señor, lo que tú quieres. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, Señor. Dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo para atenderte a ti, Señor, que quieres de este medio. Lo creemos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Diga amén, usted que está ahí. Gloria a Dios. Entonces, miren, ahora vamos a aprender algo hermoso, algo lindo, algo realmente que te va a poner mucho más feliz que ayer. Anoche hemos tenido una palabra que hemos aprendido, que fuimos llamados nosotros, escogidos, que fuimos conocidos antes de la creación del mundo y que Dios nos llamó. Imagínate, qué cosa más hermosa. Hoy, ahora vamos a apilar conocimiento dentro de nosotros, porque si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha escogido, ahora Él tiene que capacitarnos, obvio, y nos va a capacitar a través de estas sagradas escrituras. Por eso ahora tú tienes que poner todo tu empeño en aprender lo que esta noche estamos listos para enseñar. Bien, en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 1, empieza diciendo así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Atentos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos requisitos grandes que nosotros debemos de tener como cristianos, como escogidos. Dos requisitos intensos que debemos de practicar en nosotros. El requisito número 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra obligación ahora como hijos de Dios, como ministros del Señor, como escogidos de Dios, tenemos que estar en Cristo Jesús. No tenemos que estar en cosas de esta vida, tenemos que estar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, dice la Escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos requisitos indispensables que ahora tenés que buscarlo tú, que tengo que buscarlo yo, que todos tenemos que empezar a buscarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes? El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y si tú has creído, como sé que has creído, como yo he creído, como muchos han creído, ahora creer significa actuar, creer significa hacer, creer significa operar ahora en lo que tú has creído. Si por ejemplo tú tienes un billete de 200 bolivianos, tú miras el billete y dices, es 200 bolivianos, porque lo lees y dice ahí que son 200 bolivianos y has creído que son 200 bolivianos. Con 200 bolivianos tú vas a la tienda y consumes
Te pides una cosa y otra y dices, sí me alcanza, son 200 bolivianos, me alcanza, y sigues pidiendo, 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 y haces algo grande, algo bueno, y dices, todavía me alcanza, y sigues pidiendo, porque has creído que tienes 200 bolivianos. Pero ¿qué tal si tú has creído que tienes 200 bolivianos, por decir que has creído, entre comillas, y vas a la tienda y te quedas ahí afuera mirando cómo la gente sale con sus compras y alguien te dice, ¿y usted no va a entrar a comprar? Sí, pero no sé si... ¿Que no tiene usted dinero? Sí, tengo uno de 200, pero no sé si me va a alcanzar o si voy a comprar. La gente te va a mirar y te va a decir, pero usted está loco. Usted tiene efectivo, usted tiene los 200 bolivianos, no es falso, es genuino. Entre ahí, hombre, a la tienda y compre, que está abarrotada y con esos 200 bolivianos le alcanza para mucho. Pero usted diga, no, pero sé, no sé si me irán a vender, no sé. ¿Se da cuenta? Esa persona, aún teniendo la evidencia en sus manos, no actúa. Esa persona es una incrédula. Nosotros, los cristianos, tenemos la evidencia que es las sagradas escrituras, y por esta evidencia es como tener los 200 pesos. Tenemos que actuar en lo que hemos creído. Y usted, por ejemplo, que está escuchándome, tiene que tener eso en su corazón. Actuar conforme a la palabra. Actuar conforme al ejemplo que te di, conforme al billete de 200. Si tú vas con un billete de 10, actúas conforme al billete de 10. Si vas conforme al de 20, si vas conforme al de 50, al de 100, si vas conforme al de 200. Y si llevas de los Washingtones, entonces actúas conforme a los billetes verdes. ¿Te das cuenta? Cada persona actúa según lo que tiene. Así también tú y yo tenemos que actuar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, según lo que tenemos. El Señor Jesucristo dijo que nosotros vamos a sacar de nuestro interior lo que tenemos. Por eso se ven los cristianos ahora, muchos cristianos de nombre. Yo soy cristiano, pero ahí andan fregados en la vida, andan caídos, andan mal en la vida. ¿Dónde está lo que tienen? Entonces se puede ver a leguas que esas personas no han almacenado para sí. Han oído y ha salido, ha entrado y ha salido, ha entrado y ha salido información. Años han estado en las iglesias, años han estado en discipulados, tienen hasta títulos de que han asistido a algunas enseñanzas, pero al momento de actuar, al momento de poner en práctica todo lo que han aprendido, se aplazan. Y esto no tiene que pasarte a ti, no tiene que pasarme a mí. Esto nos está enseñando, este versículo nos está mostrando de que nosotros tenemos que vivir. La Escritura dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Anoche te enseñaba que el que nos condena, el que lleva la queja a Dios es el diablo. El diablo nos anda condenando constantemente, nos mete en juicio, nos mete en pleito constantemente. ¿Por qué? Porque él tiene herramientas que nosotros de repente le damos al cometer pecados, al vivir no conforme a la palabra, sino en contra de la palabra. Entonces le damos argumentos al diablo, le damos material al diablo para que el diablo te ande acusando, te ande fregando y te ande condenando, y vaya a la presencia de Dios y presente sus quejas. Y entonces todo lo malo que tú haces se está escribiendo, se está registrando en un libro de registros, como también todo lo bueno que tú haces se está registrando en un libro de registros. ¿Y esto cómo lo sabe usted? Pues la Escritura dice que el día del juicio serán abiertos los libros, y ahí está todo lo que tú y yo hemos hecho en toda nuestra existencia. Entonces, por esas razones que esta Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos esta palabra no solamente por libro, sino por viva y eficaz. Cuando yo, que vivo en Cristo Jesús,
cometí un pequeño error, ya sea por haber hablado mal, por haber hecho alguna cosa, que no soy una persona perfecta. Soy un ser humano también que de vez en cuando cometo alguna cosilla por ahí, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que yo debo inmediatamente ponerme de rodillas y estar a cuentas con Dios el Padre. Pedir perdón por lo que hice, por lo que ocasioné, por algún problema que hice. Me pongo de rodillas, pido perdón a Dios, pido perdón si ofendí a alguien, si discutí con mi esposa, si discutí con alguien, entonces pido perdón, me pongo a cuentas y se me acaba la historia del condenador. El condenador ya no me va a ir a condenar, ya no va a ir a fregar. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo Jesús. Eso es lo que dice esta escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es, hermano, lo que tú tienes que saber. Amigo, tú que estás escuchando, tienes que aprender. Esto es una herramienta que muchas veces nosotros la pasamos por alto, y por eso es que vivimos en esta vida atormentados por las cosas que hemos hecho. Hay muchos cristianos que han decidido apartarse completamente ya de los caminos del Señor, porque cayeron una y cayeron dos y cayeron tres y dijeron, no sirvo para esto, entonces prefiero, ya aceptaron el infierno, aceptaron el castigo eterno, ya lo llevan en su corazón, saben que el día que se van a morir se van a ir al infierno, dicen, sí, ya me voy a ir al infierno, ya me voy a ir, sí, ya sé. Oye, no tiene que ser así. Esta escritura dice que nosotros, estando en Cristo Jesús, ya debemos de vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la Biblia dice, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando está escrito Espíritu, está escrito con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿sabes por qué los cristianos andamos conforme al Espíritu? Porque el Espíritu Santo, que nos habla al corazón, nos habla a la mente, a la conciencia, cuando una cosa está mal, inmediatamente nos redarguye de pecado. Nos redarguye. El Espíritu Santo nos muestra que eso está mal. El Espíritu Santo nos hace ver que eso está mal. El Espíritu Santo golpea nuestras entrañas, nos dice eso está mal, eso está mal. Y ahí está la conciencia que nos juzga. Ahí está el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. El siguiente paso es el arrepentimiento, y el tercer paso es el sentirse perdonado y continuar este caminar. Qué lindo es vivir bajo la presencia de Dios. Yo a Dios no lo he visto nunca. Yo no lo vi, no vi una apariencia humana, no vi nada de esas cosas. Entonces, no es que necesitamos ver a Dios. Dios es espíritu. Dios no se ve. Ahora Él puede, por su infinita misericordia, y el presentarse, hacerte presente aquí, puede aparecerse, puede decirme, Eduardo, aquí estoy. En tu casa se puede aparecer y de aquí ya estoy. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Puede hacerlo. Él tiene todo el poder, su poder es ilimitado, Él puede hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? A Dios lo que más le agrada es que nosotros seamos creyentes. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver. Esa es la diferencia. Hay mucha gente que quiere ver para creer. Los creyentes no somos así. Los creyentes creemos y después vemos, porque dice la Escritura que las cosas que ahora se ven fueron hechas de las que no se veían. Por eso es que ahora se ven. Y todas las cosas que nosotros los creyentes alcanzamos a ver es porque primeramente no lo vimos, lo creímos, lo confesamos y entonces después lo vimos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es fiel. El Señor dice que los que andan conforme al Espíritu, todas las cosas les son posibles. Bendito sea el Señor. Ahora mira, ¿por qué las personas no pueden vivir conforme a las Sagradas Escrituras? He tenido muchas preguntas de algunos hermanos en la iglesia cuando han venido a consejería y han dicho, pastor, mire, aconséjeme, no puedo ser un buen cristiano, no puedo caminar en esto que quiero hacerlo. ¿Cuál será el problema? ¿Será que el diablo me tiene muy sacudido? ¿Será que el diablo ya me ha vencido? ¿Será que el diablo es más poderoso que Dios?
Muchas personas piensan eso, que el diablo es más poderoso que Dios. Tienen eso en su conciencia. Pues ahora tienes que saber que el diablo es un pobre tonto, es un perdedor. Sí es poderoso el diablo, eso dice las Sagradas Escrituras, pero Jesús es el todopoderoso. El diablo es poderoso, es más poderoso que tú cuando no tienes a Cristo Jesús. Pero cuando tienes a Cristo Jesús, cuando tienes el Espíritu Santo viviendo y morando en ti, el diablo es un viejo tuerto. ¿Por qué? Porque dentro de ti la Escritura dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Y sabes quién está en el mundo? Ese diablo perdido. ¿Sabes quién está en ti? El poderoso gigante, el Rey de Reyes y Señor de señores, el Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo para acompañarnos a ser hombres y mujeres que somos capacitados por Él para ser más que vencedores. ¡Aleluya! Entonces dice la Escritura en el versículo 2, porque la ley del Espíritu da vida. La ley del Espíritu da vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces, porque la ley del Espíritu da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado, nos ha librado, a todos nos ha librado, a todos de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado. La gente sigue viviendo todavía en la ley. No comas, no bebas, no camines, no te pongas, no entres, no salgas, no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. Creen que por la ley van a poder alcanzar la vida. Y sabes, dice la Escritura, que la ley, los mandamientos, fueron dados al ser humano para que el pecado sea manifestado. O sea, no podíamos conocer el pecado nosotros porque no había algo que nos diga. El ejemplo es este. Por ejemplo, tú estás yendo en una carretera y no encuentras ningún letrero que prohíba nada ni que diga nada. Entonces, si la carretera está buena y tienes un carro bueno, entonces aprietas el acelerador y te vas a 80, 100, 120, 140, 150, 180, no hay problema. Y puede pasar un patrullero por ahí, tú le haces hola y el patrullero te hace hola y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay advertencias, no hay ley. O sea, es libre, no hay ley. Pero si tú estás yendo en una carretera y la carretera está muy buena, hermosa carretera, y luego hay un letrero que dice, prohibido pasar 100 kilómetros por hora. Y tú agarras entonces tu carro que está bueno, y es un bueno, aceleras y dices, ¿qué 100 ni qué 100? Este carro corre mínimo 200 y le aceleras. Y más allá te encuentran los policías. Ya no te van a decir, hola, pare, 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 y ellos te persiguen, detenga el auto. ¿Y ahora qué hice? Ha pasado lo permitido. Usted estaba yendo a 150 kilómetros por hora y aquí dice 100 por hora. Y entonces te expones tú a una multa, a un arresto, etc. Entonces, si no hay letrero, échale y tú corres. Así antes no había ley. Por eso es que la gente, la raza humana hacía lo que quería. No había ley, no había que rija, no había no matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio. No había. Entonces, ¿con qué se podía juzgar a las gentes? Ahora es como si no hay letreros, si tú corres a 150 y te para la patrulla y dice, usted iba a 150. Sí, oficial, yo iba a 150 y no hay ningún letrero que impida. No, pero es que no, oficial, no hay ningún letrero. Eso quiere decir que esta carretera es expedita. Entonces usted no me puede poner ninguna multa. Y el oficial te dice que yo le puedo. No me puede. Vamos a los estrados judiciales y vamos ahí y yo voy con usted y tú llegas y le ganas el pleito. ¿Por qué? Porque no hay una normativa sobre esa carretera. Entonces así también es las Sagradas Escrituras.
Por eso es que el Antiguo Testamento apareció, para eso apareció la ley, para que el pecado sea manifestado. Entonces, cuando la ley dice no matarás y tú matas, ahí está, se manifestó el pecado de asesinato. Entonces, no robarás y tú robas, ahí está. No fornicarás y tú fornicas. No esto, no esto. Entonces, por eso es, para que se manifieste el pecado, fue hecha la ley. ¿Qué te parece? Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley. Nos ha hecho libres de la ley. ¿Sabes por qué? Porque ya no vivimos conforme a la ley de la carne, de esta carne. Ya mi carne quiere matar, pero ya no mata. Quiere robar, pero ya no roba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha regido las normas dentro de mí. Ya no me permite Él hacer las obras de la carne. Ya me prohíbe, ya me ayuda el Espíritu a mí a hacer las obras del Espíritu. Porque las obras de la carne ya han muerto en mí. Yo era bebedor, ya no bebo. Era mentiroso, ya no miento. Era ladrón, ya no robo. Era esto, ya no. ¿Por qué ya no hace usted? Ahí tú te encuentras con tus amigos y te dice, oye, ¿por qué no seguís yendo allá tras de esto y tras del otro? Y tú les dices, no, es que ya yo soy cristiano, es que ya nací de nuevo, ya soy nueva criatura. Pero no seas tonto para que te metes a religión que todo lo prohíbe. No lo prohíbe. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito hacer. No está prohibido, pero no me edifica. Todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Es que ya no soy tonto. Antes era tonto, andaba ciego y sordo, pero ahora tengo la luz de Cristo en mí. Ahora ya sé qué es lo malo y qué es lo bueno. Ya sé discernir entre el bien y el mal. Y yo soy inteligente. ¿Por qué? Porque Dios me dio inteligencia para vivir en un camino de paz y de verdad. Porque ya no vivo conforme a la carne, conforme a la ley de esta carne. Esta carne quiere hacer lo mal. Esta carne quiere siempre hacer lo malo. Siempre está oponiéndose al Espíritu. Pero sabes, cuando tú vives bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo el cuidado del Espíritu Santo, bajo la protección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Espíritu mío, los dos unidos, doblegamos a la carne. Entonces ya no le permitimos hacer lo que quiere hacer. Aunque algunas veces hacemos alguna cosilla, como te dije, alguna cosita se nos escapa por ahí. Entonces, ¡pum!, volvemos otra vez, retomamos la rienda del asunto y otra vez nos encaminamos al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da vida. Aleluya. Qué hermoso está esta enseñanza. Entonces ahora tú puedes saber y puedes aprender. Ahora puedes ponerte contento y feliz. Dice la Escritura, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí tú puedes ver en el mundo entero, no solamente en Bolivia, en el mundo entero hay cárceles donde se agarran a las personas que han cometido un ilícito, cualquiera fuese, y para que se regenere, entre comillas, lo meten a la cárcel. Le dan una condena de 7 años, 15 años, 12 años, 10 años, 20 años, 30 años por asesinato, etc. Y ahora los que están saliendo a la calle, 10 años. Cuídate, no salgas a la calle, quédate en casa. Entonces, imagínate, ¿para qué son las cárceles? Las cárceles son para hacer que los seres humanos se regeneren. Y qué triste es la historia que la mayoría de los que han cumplido su condena y han salido de las cárceles han salido peor de lo que entraron. Ni bien salieron, otra vez cometieron una fechoría y están otra vez metidos en la cárcel. ¿Por qué? Porque al ser humano no lo puede cambiar ninguna ley de esta tierra. Al ser humano no lo puede cambiar ninguna cárcel. Al ser humano no lo puede cambiar nada que hay en esta tierra. El ser humano puede y debe ser cambiado y será cambiado
por el Espíritu. Por eso es importante que tú y yo prediquemos este evangelio para dar libertad a los que están encarcelados. Y las personas están encarceladas, no solamente los que están en las cárceles, los que están encarcelados son las personas que están caminando libres en este mundo, haciendo borracheras, orgías, mentiras, engaños, malignidades y tantas cosas. Son gente que camina encarcelados en las calles. Jesús, cuando vino a esta tierra, dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar libertad a los cautivos. Y de estos cautivos te hablo, de estos encarcelados te hablo, estos encarcelados que caminan por ahí. Yo estuve encarcelado 30 años de mi vida en mi ignorancia de las Sagradas Escrituras. Y pensé que yo estaba bien y creía que yo era un hijo de Dios y creía que yo era una persona completamente noble y todas esas cosas. Qué equivocado estaba. Estaba encarcelado en la ignorancia 30 años. Cuando conocí esta verdad, Cristo me libertó, Cristo me dio libertad. Ahora sí soy una persona libre, libre. Tomo decisiones no propias, decisiones con ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando yo tomaba decisiones propias, cuando yo era un hombre que era dueño de sí mismo, de mí mismo, siempre me equivocaba. Pero ahora yo soy una persona comprada. Jesucristo pagó un alto precio por mí. Y por eso es que Jesús envió su Espíritu Santo para cuidarme a mí. Yo le pertenezco al Señor. Soy propiedad privada del Espíritu Santo. Ya no hago lo que yo quiero hacer. Hago lo que Él quiere que yo haga. Ya no hago lo que yo quiero hacer. Hago lo que Él quiere que haga. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Hacer lo que Él quiere que tú hagas. Estás a tiempo, estamos a tiempo de volver a encontrarnos con ese amor tan perfecto, el amor de Jesús. Entonces dice, lo que era imposible para la ley, ya te estoy contando y tú estás sabiendo, es imposible. No podés cambiar a nadie a guasca, trompadas, a todo. No se puede cambiar así. La forma para cambiar a las personas, la forma para transformar a las personas se llama el Evangelio. El Evangelio tiene poder para cambiar multitudes sin meterlos a las cárceles, a las prisiones, no. Hay cuantos drogadictos que han estado y han pasado por muchas casas de reconciliación o como se llama eso, han pasado por esas casas y han vuelto y otra vez han caído en las drogas. Pero una vez entraron a la casa de Dios, una vez que entraron a las iglesias, escucharon la palabra y entonces en su corazón hubo arrepentimiento, un soplo del Espíritu Santo bastó para que toda esa cochinera que tenían dentro de sí desaparezca. Fueron libertados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Agarra las garras del diablo, que son cárceles, que están encarcelando a las personas. Agarra las manos del encarcelador. El Espíritu Santo y abre y rompe todo yugo y toda atadura. Y entonces dice, hijo mío, ahora eres libre. Camina, tienes voluntad propia ahora. Toma tus decisiones ahora, sígueme. Y sabes, nosotros los libertados por Cristo Jesús, andamos detrás del Maestro, siguiendo sus pisadas. ¡Qué alegría es ser libertados! Entonces dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Eso es lo que tienes que aprender, lo que tienes que comprender esta noche. Somos libertados por el amor de Jesús. Ahora dice el versículo 4, para que la justicia no mía ni tuya, porque ni ninguna autoridad ni ninguna persona sobre esta tierra, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Date cuenta, nosotros ya no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Por eso es que se cumple. Cristo Jesús nos ha roto las cadenas. Me gusta esa alabanza, Cristo rompe las cadenas del pecado. Qué hermosa alabanza, y eso es una verdad. Las cadenas del pecado, Cristo Jesús te lo rompió y el Espíritu Santo te dio libertad. Oh Jesús, te amamos. Qué hermoso es estas sagradas escrituras. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, ahora es posible por el Espíritu.
Vuelvo a recalcar y decir y golpear como la gota que labra la piedra. El Espíritu es el que te da libertad. El Espíritu es el que te cambia, el Espíritu es el que te transforma, el Espíritu es el que te va a hacer libre. Dice el versículo 5 ahora, porque lo que son de la carne, hay una diferencia. Unos que son del Espíritu y otros que son de la carne. Acá vamos a diferenciar dos grupos grandes dentro de las iglesias, dentro de la sociedad, dentro del mundo entero. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Una cosa tenéis que saber, no todos los que entran a la iglesia son del Espíritu. No todos los que están en una iglesia son espirituales. Y esas personas que no son espirituales pero están dentro de una iglesia son los que hacen quedar mal a los que son espirituales. Porque la gente dice, el ay, ese va a la iglesia y mire cómo sigue siendo esto y lo otro. El ay, esa va a la iglesia y mire cómo está acá. El ay, ese está aquí, el ay, ese está acá. Y siempre están mirando a las gentes que hacen quedar. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Por causa de esas personas, el nombre de Cristo es blasfemado en medio de la multitud de las personas, de los seres humanos. Por causa de esas personas que están en la carne, pero están dentro de una iglesia. No sé, tú serás que estás en la carne o estás en el Espíritu. Los que son de la carne, acá está. Puedes tú hacerte un test a ver si estás en la carne o estás en el Espíritu. Dice la Escritura, versículo 5, y ahí lo vas a buscar y lo vas a leer y lo vas a meditar ahí en tu casa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ah? Soluciones. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a ir? ¿Dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Siempre pensando en las cosas de la carne. Siempre preocupados por todo. Siempre desesperados por todo. ¿Por qué no escuchas la palabra? ¿Por qué no haces? Es que hay una enseñanza de Jesús. Jesús fue a visitar la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. 3 amigos que tenía Jesús, pero eran sus buenos amigos. Como es tu amigo y es mi amigo. Jesús siempre está queriendo visitar tu casa. Todo el tiempo, pero hay muchas personas que le dicen, pasa por favor Jesús. Pero hay otros que miran, Jesús, cerra la puerta, que no lo vea, que no entre, que... muchas veces cuando el pastor quiere ir a tu casa, el pastor viene, cerrá, no hay nada. Pero hay muchas personas que dicen, pastor, abrí la puerta, pastor, bienvenido, qué lindo, un abrazo, un cafecito, un cosito, qué hermoso es ser recibido por los hermanos que lo aman. Cuando Jesús fue a visitar a Marta, a María, estaban las 2 hermanas. La Escritura no habla que estaba ahí el hermano. Dice que Marta, tras que lo vio a Jesús, pensó en las cosas de la carne. Marta, tras que lo vio a Jesús, ¡ay! Dijo, esto está sucio, está desacomodado, ¡ay, no! Pero María pensó en las cosas del Espíritu. María dejó todo y se postró a las rodillas de Jesús. Aquí estaban las rodillas de Jesús y María se puso así a escuchar lo que Jesús estaba hablando y le miraba al maestro. Y ella estaba escuchando lo que el maestro hablaba, las enseñanzas. Y ahí estaba María, embelesada en las enseñanzas del maestro. Esta mujer María pensaba en las cosas del Espíritu. Pero Marta en las cosas de la carne. Marta empezaba a barrer. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Marta decía, tosía. Hay mucho que hacer, ¿no? Por ahí, dándole sus indirectas a María. A María le importaba. María estaba embelesada en las enseñanzas de Jesús. Jesús no todos los días estaba visitándola.
Jesús no todos los días te visita a ti. No todo el rato estás tú frente a esta pantalla escuchando este mensaje. Ahora no sé en tu casa cuántas Martas y cuántas Marías hay. De repente tú estás escuchando el mensaje, pero también estás en otro mundo. No sé qué estás haciendo. No sé si realmente tú estás en el espíritu o estás en la carne. Date cuenta, empieza a darte cuenta si tú estás en la carne o estás en el espíritu. Hay muchas personas que sus cuerpos estaban en las iglesias, pero su mente estaba lejos. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Marta se calentó al fin y le dijo: Maestro, ¿no te da cuidado que yo esté barriendo y limpiando la casa porque tú estás acá y mi hermana no me ayuda? Y mi hermana está ahí, no me ayuda a limpiar ni a hacer nada. Yo afanada en dar limpieza en esta casa y María está sobre tus rodillas y ahí está embelesada en lo que tú hablas. ¿No quieres decirle algo? Mándale a que me ayude. La respuesta del maestro, maravillosa. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás, Marta. Tú escogiste lo peor. María escogió lo mejor. No sé, ¿qué es lo que tú estás escogiendo, lo peor o lo mejor? ¿Sabes qué hermoso es escuchar a Jesús? Pero ahora tú me vas a decir: ¿pero dónde está Jesús? Quiero escucharlo. Aquí está. A través de mí Jesús te habla. A través de los pastores Jesús te habla. A través de las plantas Jesús te habla. A través de las escrituras Jesús te habla. A través del tiempo Jesús te habla. Jesús te está hablando todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús utiliza todo para hablarte a ti. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa en las cosas de la carne, cierra sus oídos al espíritu. Pero cuando uno está en el espíritu, todas las cosas te hablan de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que toda la creación te habla de Dios. Toda la creación te habla de Dios. Marta, Marta, afanada y turbada, tú escogiste lo peor porque estás en la carne. María escogió lo mejor porque está en el espíritu. ¿Qué escoges tú? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Te has dado cuenta que has estado dentro de una iglesia tiempo? Y por eso que no prosperaba tu relación con Dios y no prosperaba tu comunión con Dios, no prosperaba tu condición de cristiano. ¿Por qué? Porque estabas afanado en las cosas de la carne. Si ibas a la iglesia, si de repente ponías tu diezmo, si dabas tu ofrenda, si cantabas alabanzas, coritos y todas esas cosas, pero te entraba por aquí, te salía por allá. ¿Por qué? Porque no estabas en el espíritu, estabas en la carne. Piensa, dice, no dice hace, piensa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ahora dice: pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Gracias por darnos revelaciones preciosas. Siempre cuando tú piensas en la obra del Espíritu Santo, jamás tendrás temor, jamás tendrás desesperanza, jamás tendrás nada. Así te estuvieran ya, tú siempre vas a pensar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que inmediatamente si te matan, te está esperando el Señor, te está esperando una buena y mejor vida. El apóstol Pablo dice: fui arrebatado al tercer cielo, en cuerpo no sé, o en espíritu no sé. Él no sabe si fue así con todo su cuerpo, solo en espíritu, pero sí afirma que fue llevado al tercer cielo. Y él vio cosas inefables que no puede explicar. No puede entender la gente, no podemos entender con nuestro cerebro humano. Dice la Escritura: ahora ustedes no son capaces de entender estas cosas espirituales. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: para mí el morir es ganancia, pero el vivir
Para ustedes es ganancia, porque a través de que yo viva todavía en esta tierra, tengo la oportunidad de traerle mensajes espirituales y dárselos a ustedes, Por lo tanto, he escogido estar en esta tierra para ayudarles a mis hermanos. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo ya había visto que mejor era vivir allá arriba. Toda la vida, todas las personas que han resucitado han dicho, Dios mío, es una hermosura. ¿Para qué me resucitaron? ¿Para qué oraron por mi resurrección? El ocuparse de la carne es muerte. El que piensa en la carne, está pensando solamente en una cosa pequeña, mediocre de esta vida. Pero cuando nosotros pensamos en el Espíritu, estamos pensando en algo grande. Y el que piensa en el Espíritu es porque ha creído que Dios existe, ha creído que esta palabra es verdad, ha creído que no es mentira. Entonces es un hombre y una mujer que están en el Espíritu y no van a tener ninguna condenación, porque empieza la lección diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano mío, te dejo con esto en tu corazón. Empieza a meditar este tiempo y hazte un análisis espiritual. Todo este tiempo que has vivido desde que te convertiste, ¿has sido una persona espiritual o realmente has sido una persona carnal? ¿Has tenido un crecimiento espiritual en tu vida o solamente has tenido una decadencia en tu vida? Quiero pedirte, por favor, que hagas un análisis profundo en tu corazón. Y voy a dejarte con esto. Mañana vamos a continuar porque esta lección es demasiado grande para poderla abarcar toda. Quiero dejarte con este poquito, para que puedas meditar en esta noche. Y ustedes que están en familia, pregúntense, analícense. ¿Saben? No es malo ahora decir, conocer los errores. Discutir se llama hacerse notar los errores. Qué bueno sería que el esposo le dijese a su esposa, mi amor, ¿te has dado cuenta que no hemos estado tú, por ejemplo, o yo, por ejemplo? Y la esposa le diga al esposo, sí, mi amor, es así, tú ibas a la iglesia y de allá volvías más peleón, más respondón, más te importaba la pelota, más te importaba esto y lo otro. Y sí, dice el esposo, sí, mi amor, cuando llegábamos de la iglesia, lo único que hacíamos era prender la tele, mirar las novelas, y esto pelado aquí y lo otro. Hemos estado perdiendo el tiempo, si es que esa es tu condición. Pero si ustedes han ido a la iglesia y han aprovechado todo, y su vida ha ido de gloria en gloria y de victoria en victoria, alégrense y gócense, abrácense y bendíganse los unos a los otros. Y no piensen que eso es todo. Todos los días se vive un día y todos los días se aprende algo. Aun cuando partamos a la presencia de Dios, vamos a seguir aprendiendo. Porque el apóstol Pablo dice que cosas inefables hay allá que tú y yo vamos a conocer y vamos a aprender. Nunca dejaremos de aprender. Que el Señor te bendiga. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos que han reunidose en este tiempo a escuchar esta enseñanza, este mensaje tan necesario en este tiempo. Tu venida está cerca, Señor, y tú quieres que ninguno nos perdamos, todos procedamos al arrepentimiento. Y hoy es el tiempo, Señor, de un jalón de orejas para cada uno de nosotros, que reconozcamos que nos hace mucha falta. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, que haya paz de Dios en sus corazones, paz de Dios en sus vidas, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza a todos de pecado, de justicia y de juicio. Lo creo. Y lo creo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermano. Mañana, 8:30, nuevamente nos reunimos para continuar este mensaje. La paz de Dios.